Gloria al Señor. Señor les bendiga, hermanos. Es un gozo compartir con el cuerpo de Cristo. Amén. No importa, hermanos, de qué congregación usted sea. Amén. Yo sé que mi ciudadanía es del Salvador. No es ni de Honduras, ni de México, ni de Guatemala. La ciudadanía va a ser del Salvador. Amén. Pero del Salvador Jesucristo, hermano. Amén. Damos la gloria y la honra al Señor, porque sabe que en aquel día nosotros vamos a dar gloria y honra al Cordero. Amén. Al que vive y reina por los siglos de los siglos. Sabe que las profecías se cumplieron, y en Cristo tantas profecías que se cumplieron desde el Antiguo hasta y el cumplimiento que vino en el Nuevo Testamento. Amén. Y vamos a leer el libro de Lucas, hermanos, del capítulo 23 del libro de Lucas. Amén. Vamos a leer el capítulo 23 del libro de Lucas sobre lo que es la declaración que el Señor hizo: Padre, perdónalos. Amén. Amén. Así que, Padre, perdónalos, Señor. Amén, hermanos. Amén. Lucas 23. Vamos a leer en el verso 34, hermanos. Amén. Amén, amén. Ok. Cuando estén listos me dicen amén. 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 Leemos la palabra del Señor. Dijo y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Amén. Puede sentarse, hermano, en el nombre del Señor. Aleluya. La declaración de Jesucristo cuando Él estuvo en la cruz del Calvario, y una de las primeras palabras que Él dio efectivamente fue: Padre, perdónalos. Hermanos, la expresión del Señor cuando estuvo en la cruz del Calvario sobre el perdón fueron una de las profecías cumplidas del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. Y vaya conmigo, libro de los Salmos, capítulo 22 del libro de los Salmos. Y el versículo, me parece que es el versículo 18. Amén. Amén, amén. Cuando ya lo tengan me dicen Amén. 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 ¿Me lo podría leer alguien, por favor? Anunciaré tu nombre. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Dice que se cumplió en el libro de Lucas 23, 34. Si usted ve el último párrafo, dice, ¿qué es lo que dice? Y Jesús decía en su primera expresión: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el segundo párrafo dice: y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. La palabra del Señor es una palabra 100% veraz y efectiva. Amén. Antes que el hombre y los científicos dijeran que la tierra era redonda, Dios lo había dicho en el libro de Job. Amén. Amén. Y podemos decir que Dios es real en nuestras vidas, pero quiero enfocarme en la palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La palabra que el Señor declaró, la palabra perdónalos, se interpreta de la manera en el griego que es aphiemi. Y el Señor estaba diciendo: aphiemi, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. También se entiende como eimi, ¿verdad? Así, eimi. Y podemos entender de que el Señor en ese mismo momento estaba intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero decirle, hermanos, que cuando nuestra vida se encuentra a través, una de las cosas más fuertes en el ser humano, y yo creo que en eso no me descarta a mí ni lo descarta a usted, el área del perdón es una de las cosas en la que la Biblia dice que sobre toda cosa cuidada, y sobre todo tenemos de cuidar nuestro corazón, nuestros sentimientos. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano tiene la tendencia a resentirse rápido.
a caer en resentimiento y falta de perdón. Cuando que el Señor desea que, la Biblia dice que si tu enemigo tiene hambre, tienes que darle de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si está desnudo, tienes que vestirlo. Amén. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor, en Él se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento. Y una de las primeras declaraciones, qué curioso, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Usted podrá decir: ¿sabían? No, no necesariamente no. Porque el pecado ciega al hombre. Amén. Porque la situación cuando Jesucristo vino estaba en una convulsión política religiosa. Hablemoslo políticamente, porque está bajo el imperio romano cuando Jesucristo nació y cuando Jesucristo se manifestó en su ministerio y cuando fue a la cruz del Calvario. Y religiosamente es porque la Biblia dice que no iban a creer en su mensaje, que no iban a recibir su mensaje. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a revolucionar y a mover las bases, no de las bases de las diferentes doctrinas que se establecían en el Sanedrín judío. Los saduceos, los escribas, amén, los intérpretes de la ley, eran gente que había sido preparada, que conocían la Torá revés y derecho, que entendían los 613 mandamientos, que no son 10, preceptos, ordenanzas, fiestas y todo lo que usted puede entender. Y Jesucristo, cuando vino a revolucionar, en un sábado comenzaron a levantar espigas y decían: pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque no entendía que el que había dado la ley, en él se iba a cumplir todo lo de la ley. Así es, amén. Amén. Y podemos, hermanos, entender en la palabra perdón: Señor, perdónalos. Podemos darnos cuenta, y quiero tomar de aquí algo muy importante, que es el hecho que nosotros, mire que la palabra fieimi tanto se entiende como interceder y como abandonar, pero en el sentido de que nosotros tenemos que abandonar la actitud egoísta por tomar la actitud que Dios quiere que tengamos. ¿Sabe que a veces Dios nos manda que renunciemos a nuestros derechos por los derechos de Dios? Amén. A veces Dios nos confronta y Dios nos manda a que nuestros derechos se antepongan ante los derechos de Dios. Cuando nosotros decidimos caminar en el camino de la fe, cuando decidimos caminar, hermano, una de las primeras cosas, y el mensaje de la cruz, escúcheme, dentro de los 7 mensajes, el mensaje es el mensaje del perdón. Así es, amén. Usted y yo no podemos caminar en la vida si no estamos perdonando. La Biblia dice que hay que tener cuidado que brote raíz de amargura, porque van a ser contaminados mucho. Cuidado, hermano. Tenemos que entender que vamos de paso. Sabemos, hermanos, que nos vamos a tener que codear con diferentes hermanos, culturas, maneras de aún que están en la iglesia, de pensamiento, de proceder, y tenemos que saber. Pablo dice que los fuertes tenemos que saber sobrellevar las cargas de los débiles. Aleluya. Hermanos, van a haber hermanos que van a ver ganas de ministrarle, hermano, los 5 ministerios, dijo un hermano. Va a decir usted: Señor, ilumínalo, elimínalo, llévate, te lo mando. Cámbiamelo, Señor, porque ya no lo aguanto. Pero en la vida, hermanos, amén, está conmigo, hermano. Pero en la vida, hermanos, del caminar cristiano, tenemos que saber que Jesucristo, cuando en la cruz del Calvario declaró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa misma postura, y estoy hablando con los maduros, porque todos somos maduros acá, pero no se han pasado, están sazones. Amén. Hermano, tenemos que entender como hijos del Señor, en nuestro corazón tiene que haber siempre perdón. Siempre tiene que haber la capacidad de perdonar, ir y perdonar y pedir perdón. ¿Por qué? Porque Dios desea que la iglesia esté sana. Amén. La Santa Cena, cuando se establece cuando dice que debemos de tomarlo con responsabilidad, no livianamente, la cena del Señor.
Amén. Y el Señor dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándoles. Dice, prediquen el bautismo para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que reconocer, cuando bajamos a las aguas, supimos que nuestra vida ya no nos pertenece. Pablo mismo decía, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Que en nuestras áreas, cada uno de nuestras áreas de nuestra vida, la carne pueda morir. O sea, la carne significa su autodependencia. La carne pueda, porque la carne es la manera de pensamiento que usted y yo a veces tenemos en la vida. Paradigmas obsoletos, filosofías que no van de acuerdo a la palabra del Señor, manera de proceder, hermanos, manera de actitud en el matrimonio, manera de actitud en la casa, manera de actitud en la iglesia, manera de actitud en la escuela, manera de actitud en el trabajo. Tenemos que honrar a Dios en todas las etapas de nuestra vida. Amén. Como esposos, como padres, como ministros, tenemos que someternos a la autoridad. No es que si a usted le parece o no le parece, usted tiene que someterse a la autoridad que Dios ha puesto. Desde los ministros de Dios y las autoridades que Dios ha puesto afuera. Porque, hermanos, cuando entendemos eso y sobre todo en nuestra vida hay perdón, nuestra vida no se va a estancar. ¿Sabe que una de las características del árbol bonsai, por qué no crece? Porque ese árbol lo amarran con alambre. Y entre más grueso es para retener su crecimiento. Cada vez que nosotros dejamos de desatar y perdonar, nuestra vida se va volviendo como los bonsai. Crecemos para los lados, pero no crecemos para arriba. Es cierto, hermanos. Y cuando Jesús estaba declarando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalo, Señor, estaba diciendo afieimi. En el hebreo, hermano, la palabra perdón. La palabra perdón en el hebreo hay muchas connotaciones, pero quiero leer una de ellas. Una de ellas es la famosa, ¿cómo se llama? Laboratorio espacial que tenemos nosotros en Estados Unidos. La famosa NASA. La palabra NASA. Salmo 32:1. Quiero ir rápidamente, hermanos, para dar lugar. Salmo 32:1 pronuncia sobre lo que es perdón. Mientras lo busca, quiero que entienda la palabra perdón en Salmo 32:1. ¿Alguien me lo podía leer, por favor, hermano? Bienaventurado fue cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Esta palabra en el original significa nasa, que significa aceptar, agradar, anhelar, arrebatar, atender, ayudar, cargar, consumir, elevar, enaltecer, estimular, exaltar, favorecer, ganar, tolerar. ¿Sabe que muchas veces Dios nos tolera a nosotros? Amén. Porque nos ama. Amén. Y la palabra es perdón acá. Y David decía, bienaventurado, dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aleluya. David estaba diciendo eso. Estaba diciendo, bienaventurado el que el Señor tolera. Bienaventurado el que el Señor favorece. Hermanos, ¿cuántos de nosotros venimos de familias disfuncionales? Donde no tenemos identidad en la familia y queremos aceptación del mundo, pero cuando llegamos a Cristo, Cristo nos hizo aceptos en el amado, porque Él nos perdonó. Esta palabra se puede entender de esa manera. La palabra nasa, acento en la última, nasa, con ese, aceptar, agradar, anhelar. Por eso la Biblia dice que Dios nos anhela celosamente. Dios no lo quiere compartir a usted con nadie. Es más, Dios no lo quiere compartir ni con su esposa ni con su esposo. Primero es Él antes de cualquier persona. Amén. 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 Es más, usted le pertenece a Dios el 100%. Y Dios,
porque le ama y porque lo perdona, lo tolera. Sabe que lo estimula, porque la palabra perdón también significa estimular. Dios le favorece. ¿Cuántas veces Dios no le pone favor en la gente? Amén. Y no por su bonita cara, porque tenga ojos azules igual que los míos. Amén. Sino porque cuando usted llega, ya Dios le dijo, le puso en el corazón de ese que no es ni cristiano, ni conoce ni teme a Dios, pero en el momento que usted se presenta, usted dice: ese chaparrito me cayó bien, ese morenito me cayó bien, ese chapincito y ese hondureño me cayó bien, esa mexicana como que hasta hace buenas las tortillas, así usted las haga cuadradas. Pero quiero decirle que ese es el perdón de Dios. Bienaventurado al que al Señor le perdona, le tolera, le aguanta. Amén. Otra de las expresiones está en el libro de Jeremías 33:8, y con esto termino, hermanos. Amén. Y la palabra en Jeremías 33:8 se pronuncia como salad, como salak, para pronunciarlo mejor. Jeremías 33:8, ¿alguien me lo podría leer, hermanos? Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Amén. 33:8, imagínense lo que Dios dice: voy a perdonar todo. Esta misma palabra tiene igual significado que la otra. Dios está dispuesto, pero en esta es la disposición que Dios tiene para perdonarte. Pero está en la capacidad que tú tengas para pedirlo y arrepentirte. Dios perdona cuando tú te arrepientes. Dios no puede perdonar si no te arrepientes. Amén. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que Dios espera de nosotros es que confesemos nuestro pecado. Y en esa confesión viene el perdón de Dios. Señor, ayúdame, yo me arrepiento, Señor, pero la palabra arrepentimiento significa desde lo que es cambio de actitud, cambio de pensamiento y cambio de acción. Eso significa arrepentimiento, para que luego venga el perdón del Señor. El perdón de Dios está para todos nosotros, y Jesucristo lo dijo bien claro: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Hoy por hoy podemos decir que tenemos a un sumo sacerdote, alguien que sin mancha se presentó y presentó el sacrificio perfecto. Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Amén.